Muchas gracias por acompañarnos otra vez en este programa de Diálogo al Punto, un espacio que les brinda información y también inspiración para la vida. Tenemos con nosotros en el estudio de LLBN Latino al Dr. Ronald V. Meister, que es vicerrector académico de la Universidad de Oriente Medio en las afueras de Beirut, Líbano. Bienvenido, Ronald. Muchas gracias, doctor. Un gusto de estar con usted. Y gracias por hacer tiempo para detenerte aquí, contarnos algo de tu experiencia y echar una mirada general al cristianismo en esa región del mundo. ¿Desde cuándo tú y tu esposa Shona han estado trabajando en esta universidad adventista? Nosotros hemos tenido el privilegio de estar ahí hace unos 4 años. Ajá. Ustedes tienen una trayectoria que los ha llevado en servicio en lugares de África, en el Asia, en Latinoamérica, así que has recogido muchas impresiones. Correcto, hemos tenido muchas bendiciones de Dios. ¿Qué tal es esa experiencia en el Líbano? ¿Cómo se sienten ustedes? En el Líbano nos sentimos muy bien, nos encanta el país, la gente muy amable, tiene sus problemas como todo país, pero nos sentimos muy a gusto. Qué bien, porque es una zona del mundo convulsionada por guerras y también guerras internas a veces en los países. Y sí, hay dificultades. Si ha estado mirando las noticias, ha visto que ha habido demostraciones. Ahora en el Líbano el gobierno renunció, están buscando formar otro. Pero todo, gracias a Dios, de una manera pacífica. Así que estamos esperando las buenas noticias. Lo interesante es que la primera vez, como dice un colega que es profesor de historia, realmente en la historia del Líbano, donde el pueblo se ha unido no en base a sus creencias religiosas, sino como pueblo libanés. Ah, qué lindo, qué bien. Ustedes trabajan en la única universidad adventista que tiene la unión del Oriente Medio y el norte de África. Correcto. Y vamos a ver un mapa que trajiste donde se ven los países que abarca esta unión. Es un territorio grande que va desde Argelia, Marruecos en el oeste, sí, hasta Irán, sí, Sudán y Yemen en el sur y Turquía en el norte. Es una región del mundo con gran disparidad económica, ¿verdad? Hay una gran disparidad. Si miramos, por ejemplo, el país de Yemen, es un país pobre, pobrísimo. Y después tenemos lugares como Emiratos Árabes o Qatar. Qatar tiene el Producto Bruto per cápita más alto del mundo. Imagínate. Y claro, mucho de esa economía se basa también en el petróleo, ¿verdad? Petróleo y gas natural. Claro. Enorme territorio, según las estadísticas que estaba viendo, más o menos 600 millones de habitantes. Más o menos. Más o menos. Y allí está la universidad donde ustedes vienen trabajando. Correcto. ¿Qué es lo que vemos aquí? Ese es el edificio que es el internado de señoritas en este momento, y en la planta baja tiene el Centro de Medias de la Unión, Sí. donde producimos programas de radio y televisión, y del otro lado todo lo que es computación. Estaba mirando en el portal que este año están celebrando ustedes 80 años de historia. Correcto. Comenzó en el 39 y gracias a Dios hemos podido seguir operando continuamente desde ese momento. Qué notable. ¿Qué campos de educación tienen? ¿De qué Bueno, temas siendo enseñan? institución adventista tenemos teología. Ya. Educación, inglés. En el área de los negocios hay administración, contabilidad, marketing, negocios internacionales, computación, diseño gráfico y premedicina, biología premedicina. Qué bien. Una vista del campus, ¿cuántos estudiantes tienen actualmente? Este semestre pasado, que recién terminó, teníamos en el campus central 145 alumnos, Ajá. más 18 en Austria, en la extensión que tenemos en Bogenhofen. Qué interesante conexión. ¿Y de dónde vienen estos estudiantes? Tenemos en el campus, de esos 145 teníamos 32 países representados,
representando todos los continentes habitados del planeta. ¿Hay estudiantes de América Latina? Tenemos de América Latina, de América del Norte, de Europa, de varios países de África, obviamente de nuestra región, de Asia. Por ejemplo, hay una chica china que vino a hacer teología porque quiere trabajar con los musulmanes volviendo a China. Qué interesante. ¿A qué se dedican los estudiantes cuando terminan sus estudios allí? No hemos tenido grandes dificultades en encontrarles trabajo porque la institución es bien conocida que los alumnos trabajan bien. Los alumnos han aprendido la disciplina, saben aprender, saben moverse, así que se reparten por todo el mundo. Tenemos egresados en todas partes. Desde el campus se ve también esta ciudad. Esa es la ciudad de Beirut. Esa es una vista desde el edificio de administración hacia el centro de Beirut y el mar Mediterráneo al fondo. Bien. Cuando miramos el mapa de esta unión, nos damos cuenta de que allí comenzó el cristianismo. Y claro, Jesús inclusive estuvo en lo que hoy llamamos Líbano. Tenemos el relato de Jesús y la mujer sirofenicia. Correcto. Que eso sucedió a las afueras de Sidón, que está a 50 kilómetros de la universidad. Aquí hay un mapa que muestra el alcance del cristianismo por el año 325. Las zonas más oscuras son aquellas de ese tiempo y las más claras muestran la expansión para el año 600. Este era un momento extraordinario. Realmente, miramos el crecimiento del cristianismo en la región, toda la parte que llamaríamos civilizada de la región se transformó en cristiana. Una cosa interesante, en la parte del noreste de este mapa está la región de Armenia, que fue el primer país oficialmente cristiano en el mundo. Pero la situación ha cambiado mucho, ha habido un retroceso. El retroceso que comenzó justamente con la llegada del Islam. Que fue ocupando más y más de lo que era el Imperio Romano y era la tierra de los cristianos. Correcto. Y estábamos viendo esta tabla en donde se muestra el porcentaje de la población que en la actualidad es cristiana. ¿Quieres hablar un poquito de esta tabla? Sí, tenemos, Chipre es el país más cristiano de la región. Ese país no pertenece a nuestra unión. Líbano es claramente el país más cristiano de nuestra unión, que entre 40 y 45%, dependiendo de qué estadísticas uno esté usando. Y tenemos que tener cuidado porque muchos de los cristianos son cristianos nominales, que van para Semana Santa y Navidad a la iglesia y más nada. Lo interesante que yo tal vez resaltaría es el caso de Irán, donde ese 2% realmente refleja la comunidad armenia que vive en Irán, que son cristianos. Sí. Pero tenemos bastante evidencia de que hay grandes grupos de iraníes que están asistiendo a reuniones cristianas regularmente. Y dependiendo de quién da la estadística, ese porcentaje oscila entre el 25 y el 60% de la población. Qué impresionante. Ahora, hablábamos de los factores que han causado esta disminución. El más importante es el factor del avance del Islam. Correcto. Que tiene una actitud de animosidad contra el cristianismo, que le parece incompatible. Correcto. ¿Qué otros factores? Me parecía también, leyendo un poquito la historia, que los grupos cristianos son muchos de ellos incompatibles entre sí. Reconozcamos que en el Medio Oriente religión y etnia muchas veces es una unidad. Entonces, si yo soy de este grupo cristiano, no me cruzo con este otro grupo cristiano. Entonces cada uno va por su lado y eso ha complicado el crecimiento y la fortaleza de los cristianos. Y además ha habido bastante exilio de esa zona a Europa,
a las Américas. Ha habido muchísimo. Hablemos del caso del Líbano nomás. Sí. En 1974-75, las estadísticas dicen que en el Líbano teníamos 1.400 miembros adventistas. Uh-huh. De esos, más de 1.300 eran libaneses. Hoy en el Líbano no tenemos 100 miembros libaneses. Muchos años. Se han ido. Ya. Si yo estuve en una reunión aquí en el sur de California, donde tuvimos 350 libaneses adventistas, que son más libaneses adventistas que los que hay en el Líbano. El otro fenómeno interesante es que hay muchos cristianos de otras zonas del mundo que vienen a trabajar en esa región. Correcto. Algunos hablan de hasta millones. Hay millones, particularmente en la región del Golfo, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Bahrein, Kuwait, Qatar. Que vienen a trabajar. Que vienen a trabajar, pero lo interesante del caso es que les pagan más si se convierten al Islam. Y muchos abandonan su fe por el dinero. Qué triste. Pues vamos a hacer un paréntesis breve. El tema es apasionante. El cristianismo y el movimiento adventista en esa región del mundo. Y vamos a ahondar un poquito en este tema. Así que no se vayan, que ya regresamos para seguir la conversación. Hola, soy Horacio. Como director y profesor de la carrera de Contador Público, junto con los demás docentes, te enseñaremos a diseñar y gestionar sistemas contables de organizaciones públicas y privadas. También a preparar estados contables, presupuestarios y de costos y liquidar impuestos y sueldos. Aquí te brindaremos herramientas para promover y liderar eficientemente cambios y mejoras en los sistemas contables de las organizaciones. Invierte en una universidad con principios y valores y llegarás a ser un contador de éxito. Te espero en la UAP. Continuamos nuestro diálogo con el doctor Ronald V. Meister, que nos visita desde el Líbano, donde él y su esposa sirven como misioneros. Estamos hablando del cristianismo en general. Ahora vamos a enfocarnos un poco en la iglesia adventista. Perfecto. Que recibió sus primeros misioneros hace poco más de un siglo. Correcto. Vamos a hablar un poco de la situación del adventismo en Sudán. Bueno, Sudán por muchos años, primero llegó la iglesia hace más de 100 años, pero ha sido muy difícil el trabajo. Uh-huh. Y después hubo un momento donde perdimos el reconocimiento oficial del gobierno, Uh-huh. que gracias a un par de hermanos que son miembros del Parlamento, se consiguió. Y ahora este último año hubo un buen bautismo de un grupo que sin conocer la iglesia habían llegado al conocimiento de las doctrinas de la iglesia, y cuando se hicieron los contactos, entonces se pasó a tener un buen bautismo de varios centenares de miembros. Qué lindo. En Sudán. Vamos a ir entonces ahora a Argelia. Aquí tenemos algunas ruinas romanas por la zona de los romanos. Abarcaba todo el norte. Inclusive parte del centro. Ajá. Argelia es el país más grande de África. Ajá. Tuvimos el privilegio de visitar el año pasado y nos encontramos con una bifurcación donde teníamos 2.000 kilómetros en una dirección y 800 en la otra, sin salir del país. Qué impresionante. Muy grande. Y hay aquí... ¿quién es el pastor Hanafi Idiri. Es el primer argelino a haber terminado una licenciatura en teología en la historia de la iglesia adventista. En la universidad. Y la terminó en la Universidad del Medio Oriente, en Beirut, con nosotros hace 3 años. Qué lindo. ¿Y qué está mostrando allí? Él nos llevó, cuando estuvimos allí, dice, tengo que mostrarles un olivo. Y le digo, pero hay millones de olivos en este país. ¿Por qué este? Dice, es este olivo donde me hice cristiano. Oh. Y le preguntamos, ¿y cómo? Dice, yo era un joven medio rebelde. Veníamos los domingos con mis amigos a tomar cerveza aquí, porque para un buen musulmán tomar cerveza no es algo para hacer en público. Sí. Pero dice, un grupo de cristianos había encontrado el lugar y los cristianos se reunían antes
Entonces había que esperarlos. Y entonces escuchaban los cantos, escuchaban parte del sermón, y con el pasar del tiempo se hizo cristiano y luego adventista. Qué cosa linda. Y él está sirviendo ahora a ese país donde tienen miembros que están a 700 kilómetros de la iglesia más cercana. Qué territorio, ¿no? Es un territorio tremendo. Él pasa mucho de su tiempo dialogando online con miembros e interesados. Qué bien. Ahora, en la mayoría de los países en que predomina el Islam, no está permitido el evangelismo público No. e incluso el evangelismo personal. ¿Cómo funciona eso? Bueno, en todos los países se puede ser amigo. Uh-huh. Es algo muy intrínseco a la cultura del Medio Oriente. Uh-huh. Entonces, se es amigo y se puede contestar las preguntas del amigo. Ah, que ellos te hacen a ti. Y si ellos hacen la pregunta, yo puedo contestar. Si ellos me dicen, ¿por qué crees eso? Uh-huh. Yo les puedo decir, yo lo creo porque esto. Ahí está. Pero no les puedo pedir a ellos Que respondan. que respondan directamente. Ahora, en muchos de los países donde tenemos iglesias oficiales, cuando entra alguien voluntariamente a la iglesia, ahí se les puede hacer preguntas más directas y más abiertas. Bien. Ahora, claro, está la Radio Mundial Adventista. Correcto. Que ahora sobrepasa todas las fronteras. ¿Qué función está teniendo esta radio en esa región? Producen programas en una variedad de los idiomas del área, y una de las cosas interesantes es que no solamente se transmite por radio, sino vía internet, usando los podcasts. Ajá. Y con ese método de transmisión, una de las cosas interesantes es que podemos ver cuántas personas lo bajan. No podemos saber cuántas personas lo escucharon, si lo compartieron, pero podemos saber y de qué países y de dónde lo bajaron aproximadamente. Y eso nosotros hemos podido ver hoy en toda la región. Los programas son bajados literalmente millones de veces. Qué impresionante. Y en algunos países las estadísticas indicarían que están siendo bajadas por más del 5% de la población, que podríamos decir tal vez el 10% de la población adulta del país. Gloria a Dios. Absolutamente. El Señor tiene sus maneras. Tiene su manera de llegar donde nosotros no podemos llegar. Entonces estamos ahora en un lugar histórico, en Cartago, me decías. Correcto, esto es está al lado de la ciudad moderna de Túnez. Ajá. ¿Y tenemos adventistas aquí? Tenemos adventistas, la sede de la región está ahí en Túnez. Ajá. Trabajando con ADRA particularmente, y estamos ahora en mayo, va a terminar el primer licenciado en teología tunecino, un muchacho que se crió musulmán, se hizo cristiano y va a regresar para ser pastor en su país. Qué cosa más linda. Hacemos otro salto y nos vamos a qué lugar en la zona. Esto es Estambul, Ajá. la ex capital otomana, Sí. llena de tulipanes en la época de primavera, donde ellos trajeron los tulipanes del Asia Central, que en realidad no vienen de Holanda como muchas veces pensamos. Sí. Tienen más de 9 millones de tulipanes en abril, así que es un lugar precioso. En Turquía la iglesia está avanzando, tanto en las ciudades de Estambul como particularmente en el este, con los refugiados iraníes y afganos. Ah, sí. ¿Y tenemos alguna congregación establecida? Tenemos 4 congregaciones que yo sepa en el país. En una de ellas está el primer turco licenciado en teología. Como ve, se reitera eso. Y ahora, de paso, en diciembre terminó el primer marroquí. Qué cosa más linda. Ahora, ¿visitan algunos turcos en nuestra iglesia? Visitan, y le cuento una historia. A ver. Llegó un sábado a la mañana nuestro exalumno, hacía un par de meses que estaba ahí, y llegan 3 señoritas musulmanas en la iglesia. Uh-huh. Se sientan, escuchan el sermón, y después del sermón piden hablar con el pastor.
y les preguntan sobre creencias adventistas. Y él pregunta, ¿por qué? ¿Quieren saber? Y dice, nosotros vamos a la Universidad Islámica, pero estamos tomando una materia de religiones comparadas. Ajá. Y el folleto que encontramos de los adventistas es demasiado tendencioso. Queremos saber la verdad. Negativo. Negativo. Ajá. Así que hablaron por una hora y las chicas dicen, ya no les daba más la cabeza. Dicen, denos el número y vamos a estar en contacto. Así que a los 3 días recibe una llamada y es el docente de la cátedra diciendo, ¿puede usted venir a compartir con el grupo grande de 70 alumnos? Él fue, presentó en breve la iglesia adventista y después la primera pregunta que le hacen es, usted siendo musulmán, ¿cómo puede creer que Jesús es el Mesías? Y él dice, para mí es simple. Dice, siempre creí en los profetas como todos creemos en los profetas. Ahí nadie le iba a discutir. Dice, yo creo en lo que escribió el profeta Daniel, que es un profeta venerado en Turquía. Claro. Entonces dicen, y entonces ahí entró a explicarle la profecía de las 70 semanas que apunta a la llegada del Mesías, precisamente con Jesús. Al terminar, el docente le dice, el año que viene tiene que volver para dar otra cátedra acá. Qué cosa más linda. Así que tiene ese tipo de oportunidad, existe, y hay muchas cosas lindas que suceden, pero tenemos que dejar que Dios obre. Entonces, el avance del mensaje bíblico ocurre con la radio, Sí, con podcast, Internet, con las visitas que recibimos correcto. y con el ministerio que ahora están ejerciendo esos egresados de la universidad. Correcto. ¿En dónde están el egresado de ustedes en esa región? Tenemos, Marruecos ahora llegó de vuelta el primero, en Túnez no, está por llegar, en Argelia tenemos, en Egipto tenemos varios, en Jordania, en Turquía, en Irak. En Sudán también. En Sudán no tenemos ningún egresado por el momento, tenemos el primer alumno sudanés estudiando teología ahora. ¿Ustedes estuvieron pensando un tiempo tener una extensión allí? Hubo una extensión en Sudán del Sur. Ajá. Eso fue antes la división del país en 2. Ajá. Pero básicamente con la división del país los formados quedaron como parte del nuevo país de Sudán del Sur, que pertenece a la división del centro de África. De modo que en los planes de Dios la universidad juega un papel esencial. Es crítico para formar obreros y también otros jóvenes que puedan tomar las riendas y llegarle, porque es muy importante que se llegue de una manera personal. Claro. Es una cultura donde la convicción no llega por el intelecto, sino por la relación. Y la amistad, digamos. Y la amistad. Entonces, nos estamos acercando al final del tiempo. Vamos a volver a este hermoso campus aquí con los jacarandás, parece. Sí. Si alguien desea obtener más información, porque ¿cuánto cuesta un año de estudios allí en dólares? En dólares, la carrera más cara, que sería premedicina con una titulación de Andrews University, Sí. Así que eso es lo más caro, incluyendo internado y todo, son aproximadamente $13,000. 13,000. Y eso, le voy a decir que eso calculamos que va a bajar porque hemos mantenido una paridad cambiaria por 25 años y ya estamos viendo que eso se está resquebrajando. Así que calculo que va a bajar y si es buen alumno, hablemos de becas también. También hay becas. La instrucción se hace en qué Todo idioma? en inglés. Bien. Todo en inglés. Y veo que también tienen canchas en la zona de deportes. Tenemos lugar para hacer deportes. Tenemos el campus está en un predio de 20 hectáreas. Qué cosa linda. Si alguien quiere obtener más información, ¿dónde El la sitio consigue? web meu.edu.lb
Y ahí tienen también todos los enlaces hacia Facebook, Instagram, etcétera, para ver todas las fotos que sé que a los jóvenes les importa. Muy bien. Estamos acercándonos al final y te voy a hacer la última pregunta. Nosotros que estamos lejos de esa zona complicada, ¿cómo podemos ayudar? En pocas palabras. La primera cosa, las oraciones. Eso todos podemos hacer. Bien. La segunda cosa, que ahora vamos a hablar de otras cosas, no las voy a poner estas en orden de importancia porque son diferentes. Sí. Está el tema de recursos humanos. El joven que quiere ser misionero y estudiante al mismo tiempo lo esperamos en la universidad. Bien. Porque ahí tiene la oportunidad de ser misionero con los alumnos no adventistas que llegan al campus, y el que quiera ser misionero no necesariamente trabajando por la iglesia, pero la iglesia ayuda a ubicarlo en lugares donde pueden entonces ser la sal de la tierra. Claro. Y Bien. Obviamente está la parte económica, Sí. que a través de la Asociación General, el que quiera puede hacernos llegar una donación y estaríamos agradecidísimos que puedan ayudar. Nosotros queremos desarrollar al joven adventista de la región, porque es ese que va a llevar el Evangelio a su final. Ron, muchas gracias por haber venido. Un gusto, gracias doctor por invitarme. Que el Señor te bendiga junto a Jonah, que bendiga esa institución y que a nosotros nos mantenga fieles, orando por nuestros hermanos, por el avance del Evangelio en una de las situaciones más difíciles que nos encontramos en el mundo en cuanto al Evangelio de Jesús, mientras mantenemos la esperanza y la oración de que Jesús regrese pronto en gloria. Así que con Ronald le decimos, seamos fieles y el Señor nos va a guiar en el resto de la vida. Adiós.